Vamos a estudiar cómo ayudar a quienes pasan por depresión. Esto es muy importante, amados hermanos. Debemos saber cómo responder y qué decir a las personas que están pasando por sufrimientos muy grandes en su vida. Y este estudio está basado en Job. Son 42 capítulos, el libro de Job, y nosotros vamos a estudiar a lo largo de este libro, no todos los versículos, pero los más importantes, por lo menos. Muy bien. Vamos a hacer un repaso de las clases anteriores y vimos en Job capítulo 1, versículo 3, ¿quién era Job? Dice allí, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Era un hombre que le había ido muy bien económicamente, había sido prosperado, bendecido y protegido por el Señor. Y se podría pensar, la gente sufre porque hace cosas malas, pero el libro de Job me dice todo lo contrario. Porque Job, mire cómo era, capítulo 1, versículo 1. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Sí, querido hermano, a las personas buenas también les pasan desgracias. Puede sufrir el cristiano, amados hermanos. Y Dios le dio permiso a Satanás. Satanás estaba convencido que si quitaba a Job la protección, las bendiciones y todo lo que tenía, Job dejaría de bendecir a Dios. Y Satanás atacó a Job quitándole todo lo que tenía con 4 catástrofes en un solo día. Perdió su ganado, perdió sus posesiones y principalmente perdió a sus 10 hijos. Fue muy triste aquel día. Y mire la reacción de Job. Job capítulo 1, versículo 21, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y mira lo que dice el versículo 22. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. En otras palabras, todo lo que hace Dios tiene un propósito válido para nuestra vida. Eso dijo Job. Es muy interesante. Recuerdes un resumen. Y vino el segundo ataque de Satanás para Job. Otra vez Satanás creía que Job debería dejar de bendecir a Dios si Job perdía su salud. Le llegó una enfermedad muy devastadora, una enfermedad espantosa que duró muchos meses. Su piel estaba podrida, imagínese el dolor que él sentía por las noches, no podía dormir, tenía dolor intenso en los riñones, tenía un mal aliento, tenía fiebres, tenía noches largas de dolor en sus huesos y su piel se había hecho negra con costras que producían una gran picazón. Realmente Job había sufrido muchísimo. Eso lo vimos en la última clase. Dice el versículo 9 del capítulo 2, mire lo siguiente, ahora sí, en ese momento, en el capítulo 2, versículo 9, empezó el ataque espiritual, porque Job, hermanito, se había mantenido íntegro. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. El ataque espiritual viene de quien menos pensamos. Imagínese, su mujer mismo. Y esto es un ataque de Satanás. La mujer le está pidiendo que deje de ser íntegro y que se muera maldiciendo a Dios. Pero ¿cómo reaccionó Job? Y Job es muy paciente. Es el hombre más paciente que ha existido en el Antiguo Testamento. Capítulo 2, versículo 10. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué?
¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Eso es la segunda grande prueba que le vino a Job. Pero ahora, amados hermanos, vamos a topar un tema, y este tema es la empatía. Todos conocen o han escuchado de el puente de Golden Gate en San Francisco. Es uno de los puentes más bonitos de Estados Unidos. Es una ingeniería impresionante, es muy grande, muy alto, y aunque es muy bonito, es lamentable que más de 1,500 personas se han suicidado en este puente. Se han lanzado del puente y han caído en el agua. Muchos dirán, pero caen en el agua. A esa altura, lanzarse es como caer en el pavimento. De todas estas personas, hubo una en particular. Un joven de 30 años se suicidó. Entonces, su psiquiatra y el forense fueron a su habitación para ver qué encontraban. Y ellos encontraron en su libro, en sus notas, la siguiente frase: si alguien en el camino me sonríe, yo no saltaré. Amados hermanos, es interesante que las personas que están deprimidas necesitan atención. Y es tan simple como una sonrisa, tan simple como un abrazo o con la compañía misma. Y el cristiano tiene que aprender a tener empatía con los demás. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a entrar ahora a la depresión de Job. Para los predicadores es más fácil predicar el capítulo 1, capítulo 2 y el capítulo último, que sería el capítulo 42. ¿Por qué? Porque desde el capítulo 3 hasta el capítulo 41 es muy deprimente. Sí, hay la depresión en la Biblia, y es interesante entender que Dios nos muestra cómo puede reaccionar una persona ante el sufrimiento extremo. Y hay muchos hombres de Dios que pasaron sufrimiento extremo o muy grande depresión. Por ejemplo, el rey David. El rey David perdió a su hijo. Después de haber pecado delante de Dios, Dios permitió que David sufriera con la pérdida. En 2 de Samuel capítulo 12. Y él estaba devastado. El profeta Elías, a pesar de ser el profeta poderosísimo del Antiguo Testamento, él, luego de el anuncio que aquella reina le iba a matar, se escondió y subió a una cueva. Y ahí estaba deprimido y quería morir. Eso está en Primera de Reyes capítulo 19. El profeta Jeremías también quiso morir por las circunstancias que estaba pasando. Eso está en Jeremías capítulo 20. El profeta Jonás, el gran profeta Jonás, predicador por excelencia, elocuente, que convenció a una nación entera de convertirse, o una ciudad entera que se llamaba Nínive de convertirse, y esta ciudad se arrepintió. Luego de eso, él cayó en una depresión muy grande. Quería morir también, Jonás capítulo 4. Y alguien que pasó por un sufrimiento extremo también fue nuestro Señor Jesucristo. En Marcos capítulo 14, versículo 34, el Señor dijo, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Bueno, sepa usted que caer en depresión no es ningún pecado, pero es una prueba para nuestra vida. Y debemos salir victoriosos en medio de este gran sufrimiento que tal vez ya le pasó a usted, todavía no le pase o en este momento mismo esté pasando por algún sufrimiento. En Job capítulo 2 versículo 8 me enseña cómo estaba Job y tomaba Job un tiesto para rascarse con él
y estaba sentado en medio de ceniza. Ahí el pobre Job estaba aguantando el sufrimiento y esperando en el Señor. Job dijo, aunque Él me quitare la vida, en Él esperaré. Así estaba Job. Y en esa situación, en ese desastre, llegan los tres amigos de Job. Y le quiero decir algo, amado hermano. Los amigos de Job hicieron al principio un excelente trabajo con Job. Al principio. Mire el capítulo 2, versículo 11. Los tres amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamantita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, ¿qué hicieron ellos? Vinieron cada uno de su lugar porque habían convenido en venir juntos. ¿Cuál es el propósito de la venida de ellos ante Job? Bueno, aquí lo dice, y quiero que por favor subraye lo que ellos se propusieron hacer con Job. Para consolarle a él, condolerse de él y para consolarle. ¿Para qué fueron? Para condolerse de él y para consolarle. Versículo 12. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron. Job estaba muy cambiado físicamente, estaba flaco, estaba negro, su piel estaba podrida. Y mire cómo reaccionaron. Esto es tener empatía. Y lloraron a gritos. Y cada uno de ellos rasgó su manto, en señal de luto, en señal de tristeza. Y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Estaban sufridos con él. Estaban sintiendo el dolor de él al principio. Mire cuánto tiempo, versículo 13, así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Interesante. Hay veces que nosotros no debemos pronunciar palabras, simplemente debemos acompañar al que está sufriendo. Y esto ayuda mucho, amados hermanos, porque muchas personas que han pasado por sufrimientos ni siquiera se acuerdan de lo que se les dijo. Luego de algunas semanas, recién están asimilando las cosas y se puede hablar con ellos, pero al principio no. Recuerde, Job había tenido una gran pérdida. 10 de sus hijos murieron y él se encontraba devastado, en bancarrota y enfermo, y de una enfermedad terrible, el síndrome de Job se le conoce hoy en día. Más de 1000 personas sufren esta enfermedad en todo el mundo. Es muy rara. La depresión es muy grave actualmente. Y antes de empezar, quiero aclarar que vamos a estudiar un caso de un hombre de la Biblia que pasó por depresión. No todos los casos de depresión son iguales. Hay casos muy difíciles. Pero este ejemplo podrá ayudarnos a nosotros a poder ayudar a las personas que están pasando por gran sufrimiento, pérdida, enfermedad o depresión severa. Sí, queridos hermanos, a veces no sabemos qué decir o cómo actuar con personas que sufren mucho. Hoy en día muchas personas están pasando por depresión, famosos, personas que tienen dinero, personas que tienen poder pasan por depresión. Y pueden ser personas que están junto con nosotros. Hay veces que saludamos a una persona que es conocida y de repente nos enteramos que esa persona falleció, se quitó la vida, estaba deprimida hasta la muerte. Y ellos están esperando de nosotros una sonrisa, un abrazo, tal vez palabras o simplemente compañía. Dice Job capítulo 3, versículo 1,
que Job rompe el silencio. Es decir, después de 7 días, Job quiere decir a sus amigos cómo se siente. Después de esto, abrió Job su boca y maldijo su día. Mire, querido hermano, lo que vamos a leer a continuación son palabras de una persona que está deprimida. Está en un sufrimiento extremo. Versículo 2. Y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo, varón es concebido. Sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Aféenlo tinieblas y sombra de muerte, repose sobre él nublado, que lo haga horrible como día caliginoso. Versículo 6. Ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses. Oh, que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Mire, Job se está sintiendo muy mal. Él está expresando todo lo que siente en su corazón. Él no quiere vivir. Él desea no haber nacido. Y debemos, queridos hermanos, entender al que sufre. Debemos tratar de escucharle atentamente para saber qué siente. Dice el versículo 8, maldígalan los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar a Leviatán, un animal que existía hace muchos siglos, hace 4000 años había este animal. Versículo 9, oscurézcasen las estrellas de su alba, espere la luz y no venga, ni vea los párpados de la mañana. Versículo 10, por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. ¿Por qué no morí yo en la matriz? ¿O expiré al salir del vientre? Él dijo, cuando yo nací, yo debía nacer muerto. Yo debía salir de mi mamá muerto. Versículo 12, ¿por qué me recibieron las rodillas? Dice Job. ¿Y a qué de los pechos para que mamase? No debieron alimentarme y debía morir, pues ahora estaría yo muerto y reposaría. Y es importante entender esto, que Job quiere reposar. Job dice que quiere dormir, dice dormiría y entonces tendría descanso. Lo que está haciendo Job es decir lo que siente. Y ahí están los 3 amigos, escuchando todo esto. Y el problema de los amigos de Job es que aunque Job les explica cómo se siente, ellos no escuchan. O estaban oyendo las palabras, pero no estaban entendiendo, no estaban escuchando. Ellos no entienden. Y ellos, desde el capítulo 3 hasta el final de este libro, van a decir cosas maravillosas, cosas ciertas, buenas cosas. Van a hablar con la verdad, pero por no entender lo que está pasando Job, van a decir cosas fuera de contexto. Las palabras que ellos van a pronunciar y le van a decir a Job no van a consolar a Job. Y el problema, y sería bueno que usted me ponga mucha atención, es que ellos juzgaron a Job. En ese dolor decidieron juzgarle, los 3. Y las palabras que ellos dijeron hicieron sentir peor a Job. Es decir, que en vez de ser una ayuda para Job, hicieron un pésimo trabajo a la final. Es decir, del 100% de palabras, ese 2 o 5% fueron palabras que no lo hicieron bien. Fallaron como amigos, fallaron como consoladores. Vamos a ver mejor lo que dice
la palabra de Dios. Elifaz habla a Job y mire lo que le dice. Son palabras muy sabias. Capítulo 4, verso 1. Entonces respondió Elifaz temanita y dijo, si probaremos hablarte, te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? Bueno, en este momento de sufrimiento va a ser difícil hablarte, pero lo haremos de todas formas. He aquí, tú enseñabas a muchos, así era Job, y fortalecías las manos de los débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Versículo 5. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Bueno, podemos decir que Elifaz está topando el tema con prudencia y está diciendo, bueno, cosas ciertas. Job, tú eres una buena persona, tú has hecho todo esto y es verdad. Pero mire lo que dice en el versículo 7. Mire con atención. Recapacita ahora. ¿Qué inocente se ha perdido? En otras palabras, le está diciendo a Job, tú no eres inocente. ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Tú has sido destruido, tú estás en esta condición porque no eres recto. Le está diciendo esto. Como yo he visto los que harán iniquidad, tú eres alguien que has hecho iniquidad, y siembran injurias, tú eres un injurioso, la ciegan. Lo que estás pasando, Job, es porque eres malo, es porque has hecho maldades. Versículo 9. Parecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. En otras palabras, Elifaz le está diciendo, mira Job, todo lo que estás pasando es porque tú eres pecador, es consecuencias de la iniquidad que has hecho. Y Job responde, mire hermanitos, él responde, versículo 14, el atribulado es consolado por su compañero, aun aquel que abandona el temor del Omnipotente. Cuando alguien está afligido, su amigo, su compañero debe consolarle, dice Job, incluso los que no son creyentes. Versículo 15, pero mis hermanos me traicionaron como un torrente, pasan como corrientes impetuosas. Lo que está diciendo Job, amados hermanos, es que yo espero de mis amigos consuelo, y lo que vienen a hacer en este momento es a recriminarme, a estropearme. Y Job se siente muy mal, amados hermanos. Versículo 22, mire lo que les dice. Os he dicho yo, traedme y pagad por mí de vuestra hacienda. Yo les he mandado llamar, en otras palabras. Yo les he dicho, tráigame comida o vengan a visitarme. Así se sentía Job. Versículo 23, libradme de la mano del opresor y redimidme del poder de los violentos. Enseñadme y yo callaré. Hacedme entender en qué he errado. Versículo 25. Y mira lo que les dice. Cuán eficaces son las palabras rectas. Pero, ¿qué reprende la censura vuestra? Mire, amado hermano, hay veces que el que quiere consolar no lo hace. ¿Por qué? Porque no usa las palabras adecuadas. Estos amigos de Job fueron para reprender a Job, para censurarlo. Y Job, mire cómo insiste, en el capítulo 7, versículo 2, él va a insistir en algo, así me siento. Amigos míos que vinieron a visitarme, así me siento. Como el ciervo suspira por la sombra, los animalitos en el sol abrumante, el sol sofocador del desierto, están suspirando por una sombra de un árbol.
Y como el jornalero espera el reposo de su trabajo, los trabajadores trabajando todo el día dicen ya quiero llegar a mi camita, me voy a dar un baño y voy a descansar. Así he recibido, mira lo que dice ahí, meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. Miren, amigos que me vinieron a visitar, así me siento. Esta es mi situación. Versículo 4. Cuando estoy acostado, digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. No puedo dormir, tengo insomnio. Versículo 5. Mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo. Mi piel hendida y abominable. Así me siento, amigos. ¿Y ustedes? Vienen a recriminarme. Los amigos de Job hablan con verdad, pero no con justicia. Quiero mostrarle dos ejemplos y dos frases, una para Bildad y otra para Zofar. Dice Bildad, capítulo 8, versículo 4. Si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. ¿Qué está haciendo Bildad? ¿Por qué dice estas palabras? En el momento más difícil de Job, Bildad está hablando de los hijos de Job y está suponiendo que probablemente fueron pecadores. Amados hermanos, hay veces que nosotros somos imprudentes con la persona que está sufriendo. Versículo 5. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. En otras palabras, Job, tú tienes que buscar a Dios. Tú tienes que rogar a Dios. Job, tú tienes que ser limpio y recto. No eres recto, no eres limpio. Si tú te arrepientes, tú vas a librarte de este sufrimiento. Bildad está suponiendo. Mientras Dios cree que Job es recto y que Job no ha pecado delante de Dios con su boca y que Dios bendijo a Jehová en medio del sufrimiento, Bildad lo está acusando. Bildad dice que no es justo. Veamos qué dice Zofar. Zofar en Job capítulo 11 versículo 6. Y te declarará los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas. Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Lo que dice Zofar es muy hiriente. Le está diciendo a Job, mira, lo que estás sufriendo ahorita no es nada, deberías sufrir más todavía. Mira, hermanitos queridos, Job los enfrenta porque ellos no están haciendo las cosas bien. Dice el capítulo 13, versículo 4, porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentira, están mintiendo. Sois todos vosotros médicos nulos. El médico cura a las personas, pero ellos no están curando nada. Y mire lo que quiere Job de ellos, versículo 5. Ojalá callarais por completo. En otras palabras, ojalá se hubieran quedado más días callados y que no hubieran hablado mejor. Porque esto os fuera sabiduría. Fueran más sabios si ustedes no hubieran dicho nada. Versículo 6. Oíd ahora mi razonamiento y estad atentos a los argumentos de mis labios. Lo que está diciendo Job es, ustedes no me están escuchando, amigos. Versículo 7. ¿Hablaréis iniquidad por Dios? ¿Hablaréis por el engaño? ¿Haréis acepción de personas a su favor? ¿Contenderéis vosotros por Dios? En otras palabras, ¿ustedes van a ser juez y van a tomar el lugar de Dios? Capítulo 13, versículo 15. He aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. En otras palabras, yo estoy esperando en Dios.
No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Yo voy a seguir siendo justo. Yo voy a seguir siendo fiel a Dios. Versículo 13, y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Yo sé que el impío no entra en su presencia, y el Señor será mi salvación. Eso dice Job en medio de su prueba. Es increíble Job. Job es uno de los hombres más espirituales que puede haber en medio del sufrimiento. ¿En qué terminó su propósito? ¿Se acuerda el propósito? Capítulo 2, versículo 11. Y 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, luego que oyeron todo este mal que había sobrevenido, ¿qué dice allí? Vinieron cada uno de su lugar, y aquí está el propósito, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Dos propósitos, condolerse de él y para consolarle. Pero mire en qué acabó todo eso. Capítulo 32, versículo 3. Asimismo, se encendió en ira contra sus 3 amigos. ¿Le consolaron? No le consolaron. Más bien, hicieron que se enojara, porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job. Esto hicieron los amigos de Job. Lamentablemente, y esto está registrado en la Biblia, muchas veces podemos utilizar las palabras sabias, las palabras verdaderas, las palabras justas en algún inocente. Por eso, queridos hermanos, no hagamos juicio. No hagamos juicio con las personas. Yo me imagino el día de hoy una chica soltera que tuvo un hijo y de repente un hermano sin conocimiento, sin entender el contexto, va donde la hermanita y le dice, usted está así porque usted es pecadora, porque usted fornicó. Y de repente alguien le dice, hermanita, la niña fue violada. Hay veces, queridos hermanos, que nosotros, por no entender el contexto, podemos herir y dañar a las personas. El saber por qué realmente no ayuda mucho, queridos hermanos. Usted está viendo ahí en la pantalla una radiografía, un hombre que está dislocado el hombro, su brazo está caído. El saber por qué no ayuda mucho y no nos va a quitar el dolor. Usted está fracturado el brazo porque sufrió un trauma debido a que el hueso giró de tal manera y la clavícula se hundió en el lado lateral izquierdo, etcétera, etcétera. Mira, hermanitos, el saber por qué muchas veces no nos va a ayudar a quitar el dolor. Pero el saber que vamos a ser curados y que pasará ese dolor, eso sí nos va a dar esperanza. Si el doctor le dice, mira, te voy a curar, no te preocupes, el dolor que tienes va a ser pasajero y tu brazo va a estar normalmente como antes. Eso sí da esperanza, nos da confianza que el médico hará su trabajo. Así también, queridos hermanos, nosotros no debemos enfatizar en el por qué, sino que nosotros debemos dar esperanza al que está sufriendo. Hay propósito para el sufrimiento. Mire, 2 Corintios capítulo 1, versículo 4 dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, en todo tipo de tribulaciones. ¿Para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Es decir, si usted sufrió, es un buen candidato para ayudar al que está sufriendo, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Y usted nota, ¿qué hace Dios cuando alguien está o cuando usted está atribulado? Pues Dios le consuela. ¿Qué tiene que hacer con las personas que están sufriendo? Consolar. Y quiero presentarles
una historia de la vida real de Valentina Maurera. Ella tenía 14 años. Y esta noticia fue muy grande en Chile porque ella pidió a la presidente Michelle Bachelet que le diera un permiso para morir con eutanasia, es decir, muerte suave, con inyección, para no sufrir. Y ella decía, yo quiero morirme porque sufro mucho con mi enfermedad que es fibrosis quística. Esta noticia se hizo pues muy popular y salió en todos los noticieros y diarios. Entonces, enseguida, muchas personas visitaron a Valentina. Y un periodista, usted puede ver esta entrevista en YouTube, y un periodista le preguntó y le dijo, Valentina, ¿todavía estás pensando en morir? Y ella, ¿sabe qué dijo? Aún no lo sé. Ella empezó a dudar cuando supo que muchas personas estaban interesando en ella. La misma presidente fue donde ella y la consoló y le dio fuerzas. Esto fue increíble. Y una familia de Argentina que tenía 4 hijos con esta misma enfermedad de fibrosis quística, la visitaron, creyentes. Y esto es lo que dijo Valentina cuando escuchó a todos los hijos de esta familia. Hay gente que me ha hecho cambiar mi forma de pensar. Y una de estas señoritas que tenía esta enfermedad dijo, tengo 22 años y vivo una vida normal. Y le dije que no tiene que bajar los brazos, porque quien decide si vamos a vivir o morir es Dios, dijo Maribel. Usted puede encontrar esta historia, es pública. Lo que quiero decirle es que si Dios permite que suframos, vamos a ser personas que vamos a consolar a las personas que están sufriendo. Cuando alguien pasa por temores, por ejemplo, los niños de la noche tienen miedo a la oscuridad. Y no ayudará si usted en ese momento le dice que no debes estar así y empieza a reprenderlo y acusarlo y a enfrentarlo. Tú tienes que saber dormir en la noche en oscuras. Y eso no ayuda a nada al niño, para nada. Nosotros, ¿qué debemos hacer? Debemos consolarlo, animarlo y darle esperanza. Si hacemos esto, el niño va a tranquilizarse, a controlar sus emociones y vamos a darle consuelo. Imagínense, y va a dormir toda la noche. La iglesia y todos nosotros, por supuesto, debemos actuar con sabiduría con las personas que están sufriendo. Quiero que leamos Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aquí es la sabiduría. Usted es muy inteligente, muy espiritual, muy sabio y entiende los casos y los contextos. Dice, a este ocioso, a este que no le gusta trabajar, a este dejado, vamos a amonestarle. A este desanimado, a esta hermanita desanimada, vamos a alentarle. A los débiles, aquí entrarían los que tienen pocas fuerzas, los que están pasando por depresión, debemos sostener. Pero hay veces que nos equivocamos. ¿Y qué hacemos? Al ocioso le alentamos. Al desanimado le amonestamos fuertemente. Pues no, queridos hermanos, aquí hay que actuar con sabiduría y debemos pensar muy bien en esto. Y para todos debemos nosotros tener paciencia. En todos los casos, en el ocioso, en el desanimado, en el débil, en todos nosotros debemos actuar con paciencia. Y esto es lo que no hicieron los amigos de Job. No tuvieron paciencia y amonestaron al débil. Ahora, ¿qué decir a los que sufren? ¿Qué palabras tengo que decir? Porque dice
en 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Mire lo que está diciendo Pablo, tribulación momentánea, ya pasará. Y va a haber resultados, va a haber grandes resultados. Verso 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Qué está haciendo Pablo? Está dando esperanza. La esperanza es lo mejor que se puede dar a una persona. Dar a una persona esperanza es darle fuerzas para soportar las aflicciones. Y una gran ayuda, amados hermanos, es orar. Mire lo que dice Santiago capítulo 5, versículo 14, 15, 16. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Pues llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y mire lo que dice aquí, y orad unos por otros para que seáis sanados. Y la oración eficaz del justo puede mucho. Hay veces que lo mejor que podemos hacer al ver a una persona sufriendo es decirle, amado hermano, hermanita, yo sé que está sufriendo, he venido a orar por usted. Y debemos saber qué orar también, hermanos. Debemos utilizar palabras sabias. Mire lo que le dijo el Señor Jesucristo a Simón. Lucas 22:31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Verso 32. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. En otras palabras, estoy orando por ti para que no te falte la fe. Solo Dios nos dará fuerzas en momentos muy difíciles de nuestra vida. Yo sé que hay muchas personas que están pasando por quimioterapias, por cáncer, por enfermedades bien difíciles que castigan fuertemente el cuerpo y el espíritu. Pues, amados hermanos, solamente en Dios vamos a encontrar fuerzas. Entre menos hable usted y hable más Dios, ayudará muchísimo. ¿A qué me refiero? Que debemos utilizar las palabras de Dios. Mire, Isaías capítulo 40, versículo 30 y 31. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios nos puede dar fuerzas cuando estamos en tribulaciones, y esas palabras debemos transmitir a la persona que está sufriendo. Isaías 41, versículo 10 y 13 dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Versículo 13, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Mire, hermanos, si nosotros dejamos que Dios consuele y utilizamos su santa palabra, haremos que el desanimado se anime, que el decaído se levante. Y quiero presentarles, amados hermanos, el propósito del libro de Job para que usted pues tenga una idea general del libro y pueda también ayudar a las personas que están pasando por una depresión. Y si usted también está pasando, creo que esto le ayudará bastantísimo. En Santiago capítulo 5, versículo 11, aparece el propósito del libro de Job. Es interesante que en otro libro, Santiago nos ayuda dándonos el propósito. He aquí, tenemos por bienaventurados los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Entonces podremos entender que los que sufren son bendecidos.
Y debemos tener la paciencia que tuvo Job. Es decir, si usted lee Job, va a encontrar a un hombre con mucha paciencia, que espera en el Señor. También debemos entender que Dios siempre tiene un propósito válido al permitir que usted sufra, que yo sufra, que el cristiano sufra. Y el Señor siempre, siempre es misericordioso y compasivo. Entonces, en este sentido, hay que guiar a las personas. He venido a ayudarte con mi presencia, con mi comprensión. He venido a ayudarte con mi compañía, amigo mío, hermano querido, papá, mamá, tío, primo, el que sea. Tu sufrimiento te bendecirá. Ten paciencia, pronto pasará. Es momentáneo. Dios tiene un propósito válido con este sufrimiento. El Señor siempre es misericordioso y compasivo. Si nosotros utilizamos los principios bíblicos para animar, los principios bíblicos para levantar al caído, creo que nos irá mejor al consolar a aquellos que están pasando por depresión o sufrimiento difícil en su vida. Espero que esto haya servido a su vida espiritual. Estudiamos en esta noche cómo ayudar a quienes pasan por depresión. Que Dios les bendiga, amados hermanos.